Estamos, hermano. Ok, ya mis hermanos, un gusto en saludarles. Estamos ya a la hora de comenzar nuestra clase. Vamos a hacerlo. Le voy a pedir a nuestro hermano Patricio, por favor, que tenga la habilidad de, por favor, hacer la oración para que demos inicio a nuestra clase, si es tan amable, hermano. Amén. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Una vez más, estamos aquí en esta clase y te rogamos, Señor, que tú nos diriges con tu Santo Espíritu. Guíanos, Señor, guía al profesor y también acompáñanos a cada uno de los que aquí estamos presentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar nuestra clase. El día de ayer estuvimos tratando acerca de ciertos aspectos en la Trinidad de Dios, en la deidad, y tratamos de destacar algunos de los muchísimos e importantes aspectos que tiene esta doctrina y lo fundamental que es para la teología. Algo que tenemos que decir muy concreto, y es que eh, referente a la doctrina de Dios es tan vital que lo que nosotros pensemos acerca de Dios, creo que ya lo dije en una oportunidad anterior, determinará toda nuestra teología. ¿Cómo entendamos a Dios, su naturaleza, eh, su misión, su carácter, lo que Él hace, lo que Él piensa, sus rasgos, su naturaleza eterna y su relación con los objetos creados? Es muy, muy importante para que nosotros podamos entender bien la teología bíblica desde las bases bíblicas y no desde otras bases que pueden afectar nuestra teología. La teología moderna, o desde siglos, por no decirlo, la antigüedad y la moderna, ha sido afectada a veces por las concepciones filosóficas griegas que se entremezclaron con la enseñanza cristiana y han dado un concepto de Dios que es una mezcla de la filosofía griega con matices bíblicos, pero es concepción griega acerca de Dios. Y eso se da fundamentalmente en la doctrina romana acerca de Dios, de la Iglesia Católica Apostólica Roma. Vamos a nosotros ahora a seguir con nuestra temática acerca de Dios. Comparto la imagen y ahora vamos a introducirnos en la persona del Hijo, la doctrina de Dios el Hijo. Eh, Entendamos una cosa desde ya. El Hijo no es una declaración ontológica acerca de Cristo o de la segunda persona de la deidad. Muchos han creído que decir hijo es que estamos definiendo con ello una identidad del ser de Dios Cristo o de Dios, la segunda persona de la deidad o quien llamamos Dios Hijo. La verdad es que a la luz de la Biblia no es esa el concepto que nosotros debemos tener de la naturaleza de Cristo como Hijo. Esta debe ser entendida a la luz de lo que dice la misma Biblia. La identidad de Jesús como Hijo es una función mesiánica, es una identidad mesiánica cuya función es mesiánica, es el rol de la segunda persona de la deidad en el plan de la redención de los seres humanos. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto?
que Jesús es hijo porque toma la función de hijo. Recordemos lo que dice Isaías 9:6. Dentro de los conceptos que allí nos comunica Isaías, y voy a ir a ese pasaje y leámoslo juntos también, mis hermanos, para que podamos ir comprendiendo qué es lo que queremos decir con esta expresión o con lo que estamos declarando en este minuto. Nos dice, porque un niño nos es nacido. Eso nos es nacido, es una expresión, es para decirnos, como un niño nos es dado o un niño nos es proporcionado, pero no es cualquier niño. Luego dice, hijo nos es dado, o sea, se nos otorga a la humanidad alguien que va a tener el rol de hijo. ¿Quién tiene este rol de hijo? Es Cristo, porque el principado está sobre su hombro y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Isaías nos está perfilando el concepto de que Jesús nos sería dado como un niño, que nacería como un niño, y nos sería dado a la humanidad como hijo, para poder ir comprendiendo que Él toma el rol de hijo, toma la función de hijo. Ahora, cuando el ángel se presenta a María y le dice y le anuncia el nacimiento de Jesús, le dice, y el santo ser que nacerá de ti será llamado, ¿se acuerdan cómo dice? Será llamado Hijo del Altísimo. Vamos a mirarlo, está en Lucas, les digo al tiro, Lucas 1:32. Vamos a Lucas 1:32. Miren allí. El ángel, tomándose de la profecía de Isaías 9:6, ahora le profetiza a María que Jesús, el santo ser que nacería de ella, sería llamado, y está en futuro, será llamado Hijo del Altísimo. Y aquí el texto lo dice. Este será grande, le dice el ángel a María, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Notan ustedes lo que está diciendo el ángel aquí? El texto está bien claro al decirnos, el santo ser que nacerá de ti, es decir, Jesucristo nuestro Salvador. El ángel no le dice, María, el ser que nacerá de ti es el Hijo eterno de Dios. No, no le dice eso. Le dice en términos futuros. La oración está en futuro. Le dice, María, el santo ser que nacerá de ti será llamado por su encarnación, por su nacimiento aquí en la humanidad, por haber nacido de ti, será llamado Hijo del Altísimo. Por lo tanto, el que nosotros a Cristo le llamemos Hijo es una identidad redentora, es una identidad mesiánica y es una función dentro del plan de salvación de la humanidad. Pero algunos desde hace mucho tiempo han creído que este concepto de hijo, significaba identidad ontológica, que realmente Cristo es inferior a Dios el Padre porque es hijo. Y aquí en nuestra mentalidad humana, un hijo es inferior a un padre. Por lo tanto, si a Jesús se le llama hijo, y eso que piensan muchos de los detractores de la deidad de nuestro Señor Jesucristo y de la Trinidad, dicen, no, si es hijo, es porque Él es un ser, un ser.
identidad ontológica. Es un ser inferior al Padre. Por lo tanto, no puede ser igual al Padre. Tienen muchos problemas cuando comparan esa idea y se enfrentan a Isaías 9:6, donde a Jesús se le llama tanto hijo como padre. Fíjense que Isaías 9:6 nos da una clara y contundente afirmación, que Cristo es tanto hijo, es niño, pero también es padre eterno. Los dos conceptos presentes allí. La identidad de su ser está en el Padre eterno. Su identidad mesiánica es que sería dado a la humanidad como un hijo. Esto es parte de lo que ha pasado a través de los siglos en cuanto a Jesús. La historia nos ha mostrado las distintas formas en que se ha discutido la identidad de Jesús. Por ejemplo, el docetismo. El docetismo creyó, basado en la palabra griega dokeo, que Jesús tenía la apariencia de un ser humano y que en realidad nunca lo fue, porque según el pensamiento de ellos, Dios no puede convertirse en algo material, en algo temporal, en materia, no, no puede ser. Por lo tanto, él tomó la apariencia nomás de un ser humano, parecía un ser humano, pero en realidad nunca lo fue. Con esto se niega la completa humanidad de Cristo. Otros docetas pensaban al contrario, que era completamente humano, pero daba la apariencia de que era Dios. Se cree que Juan, en su epístola, en la primera epístola, capítulo 4, versículos 2 y 3, y en su segunda epístola, en el verso 7, cuando él dice que aquel que niegue que el Hijo ha venido en carne o que Jesús se ha manifestado en carne es precursor del anticristo, se está dirigiendo a los primeros docetas que estaban apareciendo en tiempo ya de Juan a finales del primer siglo de la era cristiana. Cuidado hoy día porque el docetismo sigue gozando de buena salud y existe hoy día. Todavía hay quienes piensan que Jesús no puede ser completamente humano porque tienen una mentalidad de pensamiento griego, donde para el griego y la filosofía griega la materia era mala y un ser santo y puro como Dios no puede hacerse materia. Por lo tanto, Jesús no podría haberse convertido realmente en un ser humano. Todavía hay gente que piensa así desde el aspecto teológico. Otro concepto errado, el arrianismo. Surge de un cristiano llamado Arrio en el siglo IV y es la razón por la cual se hace el primer concilio universal de la Iglesia, el concilio de Nicea, el año 325, donde se discutió si el Hijo era igual al Padre o no era igual al Padre. Arrio planteaba que Jesús no podía ser igual al Padre, que de alguna forma era un Dios inferior. Incluso podría haber sido creado por Dios Padre, una emanación que salió de Dios Padre y que se convirtió en Jesucristo, el Hijo. Y para Arrio, Cristo era ligeramente inferior, pero nunca completamente igual a Dios Padre. Arrio es el antecesor histórico de nuestros hermanos los testigos de Jehová. Ellos siguen sosteniendo la creencia de Arrio, de que Cristo es inferior al Padre en cuanto a esencia, a ser, autoridad y poder. Si usted le pregunta a un testigo de Jehová, un testigo de Jehová le va a decir, Jehová Dios es todopoderoso, pero Jesús es Dios, pero es poderoso nomás, poderoso. Dios, Jehová es todopoderoso, pero Jesús es poderoso.
no todopoderoso. Una, una idea bastante equivocada a partir de leer Colosenses 2:9. ¿Qué dice Colosenses 2:9, mis hermanos? ¿Podemos decir que Cristo es completa, total y absolutamente Dios, que nada le falta de Dios en él? Quien tenga Colosenses 2:9, por favor lo lee, porque allí nos responde esta pregunta. ¿Es Cristo completa, total y absolutamente Dios como lo es Dios Padre? ¿Qué dice Colosenses 2:9? Quien lo tenga, por favor, tenga la amabilidad de leerlo. Colosenses, ¿cuánto, profe? 2:9. Y márquenlo en su Biblia, mis hermanos. Acá lo tengo. Ya, léalo, mi hermano, por favor. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cuánto habita de la deidad en Cristo Jesús? Toda la Una plenitud. parte. Casi todo lo que Dios es, casi todo. Hermanos, la palabra griega plenitud en griego tenía un tremendo significado, sublime, porque la palabra griega que allí se utiliza es pleroma. La palabra griega pleroma en el griego del Nuevo Testamento y en el griego clásico, en el griego de los filósofos, era decir mucho, porque está diciendo lo más absoluto, lo más sublime, lo más completo de lo que se puede pensar de que es el ser divino, el pleroma, la plenitud, sin faltar nada de nada, la perfecta y absoluta plenitud de Dios, que está diciendo Pablo, habita ¿dónde? En Cristo Jesús. Porque en Él, está hablando de Cristo, habita la plenitud de la deidad corporalmente. En ese cuerpo que Él tomó para hacerse humano, en ese cuerpo, allí, junto con ese cuerpo humano, está la plenitud absoluta de lo más sublime, de lo más perfecto, de lo que se entiende la divinidad y deidad de Dios. Nada, ni un milímetro menos que Dios Padre, ni un milímetro más. Exactamente igual a Dios Padre. Igualmente sublime, igualmente poderoso, igualmente santo. Si nosotros nos tuviéramos que parar ante la gloria santa de Cristo, mis hermanos, no la podríamos resistir, como no podríamos resistir la gloria de Dios Padre si nos paráramos frente a Él. Seríamos, por ambas glorias divinas, nuestro ser mortal sería destruido. Pero Jesús hizo algo por nosotros, se hizo carne. Y Él vela, cubre su gloria, su resplandor lo hace menos brillante. ¿Para qué? Para que nosotros como humanos podamos resistirle y verle. Pues bien, el arrianismo fue esta teoría que cree que Cristo es inferior, sigue viviendo hoy día. Ustedes van a seguir encontrando gente que sigue hablando de que Cristo de alguna manera es inferior a Dios Padre. Otro concepto que también se utilizó, un concepto extraño acerca de Cristo, y es el monarquianismo. El monarquianismo también es un movimiento histórico teológico de los siglos segundo y tercero de la era cristiana y que tenía una tendencia 2Z, es decir, creía, ponía énfasis en la divinidad de Cristo, pero debilitaba su concepto de la humanidad. Como hijo era minimizado, su humanidad era considerada simplemente una apariencia. Los monarquistas, tal como surge de la palabra monarquía, significaba el gobierno de uno, significaba que en Cristo el que tenía la autoridad era
el área divina o la naturaleza divina en desmedro de la naturaleza humana, que era simplemente una apariencia. Hermano Cristian. Hola, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Una consulta. Desde ahí nosotros podríamos consultarnos o preguntarnos de qué se despojó Cristo entonces, si era 100% humano, 100% divino. Buena pregunta. ¿De qué se despojó Cristo? Eh, voy a ir respondiendo con una pregunta esta pregunta. No es bueno responder una pregunta con otra pregunta, pero es para llevarnos a la reflexión. ¿Puede Dios renunciar a alguno de sus atributos inherentes que le son propios por su propia naturaleza y de los cuales no se puede desprender porque le pertenecen y son suyos? No puede. Fíjate, no puede. Entonces, ¿cómo entendemos cuando Pablo dice que Cristo dejó todo eso ahí en Filipenses? ¿Saben lo que hizo? Aquí está, y aquí es más tremendo todavía el logro de Cristo. Lo que Cristo hizo fue renunciar al uso de esas cualidades inherentes que le son como Dios, que Él siempre las tuvo. Él se limitó a que Él, que era el obedecido por la eternidad, obedecido, Él tendría que ahora en la tierra obedecer. ¿Se imaginan a Dios, a Cristo o a Dios obedeciendo? Cuando por toda la eternidad Él siempre fue el que era obedecido, siempre obedecido, pero ahora tenía que aprender a obedecer. Por eso que dice en la epístola a los Hebreos, que a través de la experiencia del dolor, de la aflicción, aprendió la obediencia. Entonces tuvo que aprender a obedecer, tuvo que aprender a no usar sus cualidades divinas. ¿Por qué creen ustedes que en el desierto de la tentación, Satanás le dijo a Cristo allí en el hambre que tenía como humano, oye, di que estas piedras se conviertan en pan? ¿A qué estaba apelando? Ah, te estoy tentando a que uses tu poder divino, porque si usas tu poder divino, yo voy a hacer un reclamo de que tú no eres un hombre y que tú no puedes representar a la humanidad, porque estás actuando como Dios y hiciste un milagro como Dios y no como humano. Tú no dependiste del poder de tu padre, dependiste de tu propio poder y allí el plan de salvación se arruina. Por eso que la respuesta fue maravillosa y contundente. Mira, Satanás, ¿me quieres tentar a que yo use mi poder? No lo voy a hacer, porque yo vine a obedecer la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús mismo llegó a confesar esa noche cuando Pedro toma la espada y le corta la oreja a Malco, el servo del sacerdote. ¿Qué dijo Jesús? Pedro, guarda esa espada. ¿O tú no crees que yo no podría pedir 12 legiones de ángeles, 12 legiones? Si él era Dios, él sabía que era Dios y tenía esa autoridad. Y los ángeles tenían que obedecer, no 12 discípulos, no 12 hombres mortales, 12 legiones de ángeles. Y habrían hecho nada a esa multitud que venía a maltratar al Salvador. Por eso que el desprenderse de eso, el vaciarse, no fue negarse, no fue quitar algo de su divinidad, sino no usarla. Esa fue la prueba de Cristo, no usar su poder. Imagínense mientras Cristo pendía de la cruz, todo ese sufrimiento que estaba experimentando Cristo en la cruz podía con un chasquido de los dedos desaparecer completamente, porque allí estaba latente y presente el ser, el santo ser divino.
Y sin embargo, el santo ser, esa área, esa naturaleza divina, tuvo que guardar silencio y sentir el dolor de lo que significaba estar muriendo de la peor manera. ¿Cómo se combinaron esas dos naturalezas, la humana y la divina en Cristo Jesús? Es un misterio, es el gran misterio. Pero mis hermanos, ¿ustedes pueden imaginarse al santo Dios sintiendo ese dolor? Al santo Dios en la cruz, clamando como el más abandonado de los y miserable de los seres humanos, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso no lo comprendemos todavía nosotros, ni la mitad de lo terrible que fue esa declaración de Cristo. Les puedo decir que en el cielo Dios Padre tuvo que quitar la vista de esa escena. No, el Padre no pudo soportar más. Los ángeles santos cubrieron su rostro en un llanto que no podemos entender. Y ángeles miraban a Dios Padre, esperando tan solo un gesto de Dios Padre para ir a decirle a su amado Señor Jesucristo, detén tu sufrimiento. Dios Padre te llama, deja tu humanidad y vuelve a la gloria divina que tú tienes y has tenido siempre. Y Cristo habría sido recibido con gloria en el cielo. Bastaba con que él hubiera dicho, reciba el pecador el juicio que merece. Pero Cristo no lo hizo. Aguantó hasta el final por nosotros. Y cuando el Cristo humano ya murió, el Cristo divino no podía morir, porque es eterno, sino que allí quedó silencioso y latente en ese cuerpo, misteriosamente unido, la divinidad y la humanidad en silencio. Qué descanso fue para Cristo en su parte humana y divina, el que finalmente dijera, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Cristo lo dijo, acuérdense lo que dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y ese domingo en la mañana, cuando el Padre y el ángel precisamente enviado por el Padre, golpea la roca, se abre la tumba y tiene que haberle dicho algunas palabras como quizás Hijo de Dios, Jesús, Señor Jesucristo, levántate, ha llegado el momento que tú resucites. Cristo se levanta de la tumba como aquel que es la resurrección y la vida. Yo no sé si con esto respondo la pregunta y queda un poquito claro lo que estoy tratando de explicar mi hermano. Parece que no está en este minuto nuestro hermano. Sigamos entonces, mis hermanos. Entonces, de todas maneras, es, Eh, Disculpe, profesor, sí, usted está hablando por Cristian, ¿cierto? Mi hermano Cristian. sí, Es que sí. justo estábamos comentando por WhatsApp lo que usted estaba hablando, entonces repítale porque estaba respondiendo a mí algo. Ah, ya, Estábamos comentando de lo que usted mencionó recién. ya. Lo que yo le estaba simplemente comentando que todo esto que estamos describiendo es el misterio de la unión del Cristo humano y el Cristo divino. El Cristo divino sintió todo el sufrimiento del Cristo humano, todo. Sí, profe, Y- escuché eso y claro, claramente estoy completamente de acuerdo con lo que afirma usted. eh, y creo que sí, es impactante la situación y obviamente desde ahí nosotros vemos esa dependencia. Yo creo que cada uno de los evangelios también nos muestra una particularidad. Y yo creo que Lucas, en ese sentido, es quien más muestra a Jesús despojándose en cierta medida de su poder, de sus características, por ejemplo, la omnipresencia, y él siempre dependiendo a través de la oración,
Se hace mucho énfasis en la oración, se hace mucho énfasis en la dependencia, se hace mucha énfasis en la curación, en la sanación. Yo creo que cada evangelio tiene un sentido y desde ahí también Lucas también hace un aporte muy significativo para complementar el evangelio. Correcto. Y acuérdese que Lucas nos relata de la angustia de Cristo en el Getsemaní y nos dice un dato que los demás evangelistas no nos dan, que el sudor de Jesús era como gruesas gotas de sangre. Y porque lo eran, mis hermanos. Él es un médico. Lucas es médico. Y no está confundiendo el sudor con sangre. Está describiendo y la inspiración lo lleva quizás a escribir esto. El Espíritu Santo a lo mejor se lo mostró o alguno de los apóstoles se lo contó de quienes vieron a Jesús, que Jesús en su angustia del Getsemaní, la, la angustia y la tensión en un ser humano puede llegar a ser tan terrible que puede producirse que aquí los vasos sanguíneos del cuero cabelludo colapsen y se rompan y comience a salir sangre junto con el sudor. Sangre de los capilares, si eso es posible. Exactamente, eso sí ocurre. ¿Se imagina la angustia a la que llegó nuestro Señor? Y tenía que soportarlo como humano. Como humano. Por eso que él oraba 3 veces, Señor, si hay alguna forma de salvar a la humanidad sin que tenga que soportar tan inmenso sufrimiento. 3 veces. 3 veces. Pero finalmente él se sometió a la voluntad del Padre y triunfó, mis hermanos. Por eso que tiene un nombre que está sobre todo nombre. Por lo maravilloso de lo que Cristo hizo en nuestro favor. Sigamos, mis hermanos, entonces. Apolinario, otro cristiano, o apolinarianismo. Discúlpenme, pero medio complicada la palabra, ¿no? Se basa en este cristiano apolinario, líder, se basaba en la convicción de que en el ser humano el cuerpo y el alma y el espíritu existían de modo simultáneo, concepto griego, ¿no? Pero que en Cristo enseñaba, enseñaba él, existía solo el cuerpo y el alma de hombre, pero faltaba el espíritu humano, que en Cristo no existía el espíritu humano, el cual fue reemplazado por el Logos divino. De allí que su humanidad no fue una humanidad completa. No, siempre estas tendencias de estos cristianos que tenían más filosofía griega que la palabra de Dios, de alguna manera no podían aceptar que Cristo se hiciera humano. ¿Por qué? Porque, repito, la filosofía griega no acepta de que algo santo, perfecto, se convierta en materia corrompida y mala como es el hombre. Por lo tanto, buscaron formas en que siempre cuestionaron que Cristo fuera plena y perfectamente humano, aunque lo fue, a pesar de que ellos se molesten referente a esto. Evionismo, los evionitas, este es un movimiento de judeocristianos, corriente que sale en el siglo segundo, ya se sentía su influencia en el primer siglo, ellos fueron muy legalistas, da la impresión de que contra ellos Pablo tuvo que escribir y enfrentarse a ellos, a los evionitas. La palabra evionita significa pobre, y de hecho tenían una pobre concepción de Jesús. Ellos creían que simplemente Jesús era el hijo de José y María, un vulgar ser humano, que el Espíritu Santo lo adopta como Mesías en el bautismo, cuando Jesús se bautiza y desciende el Espíritu, allí el Espíritu Santo lo adopta como Mesías. Jesús de entonces es Mesías, proclama el Evangelio, pero poco antes de morir en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo lo abandona de tal modo que deja de ser el Mesías
y el que muere en la cruz es un común y vulgar ser humano. Es el Cristo humano, pero no el Mesías y no el Cristo divino. Este es un concepto que hoy día se usa en la erudición. Hoy día en los círculos eruditos, mis hermanos, mundanos y liberales, creen en esto, que Jesús simplemente siempre fue un ser humano y que la iglesia posteriormente lo subió al grado divino y le dio cualidad de Mesías y lo llevó a la cualidad de Dios y lo puso como miembro de la deidad. Pero Cristo, para ellos, y eso lo están escribiendo ahora en estos tiempos, igual que los ebionitas, Jesús fue simplemente un hombre común, extraordinario en sus enseñanzas, un gran líder político y religioso, pero no más que eso. ¿De dónde viene esa idea? De los ebionitas. Pablo de Samosata, otro que tuvo también un concepto extraño de Jesús, pone solamente énfasis en la humanidad de Cristo en desmedro de su divinidad. Fue obispo de Antioquía en el siglo III de nuestra era, fuertemente influenciado por el dualismo de la filosofía griega. Enseñaba que el logos, esa parte divina de Cristo o razón divina, según ellos, es impersonal. Esa descendió sobre Jesús, haciéndolo progresivamente divino a Jesús, lo cual él no era por naturaleza, era un común hombre, pero el Logos lo transformó en divino. El Logos dotó a Jesús, este hombre común, según Pablo de Samosata, de atributos divinos, haciéndolo digno de honor, pero sin que llegara a ser Dios en el sentido más pleno de la palabra o igual al Padre. Para Pablo de Samosata y sus seguidores, las designaciones de Jesús como Hijo y Espíritu Santo son solo nombres dados por la Iglesia a diferentes manifestaciones del mismo poder de Dios. Y de aquí viene el modalismo, mis hermanos. ¿Qué dice el modalismo? El modalismo dice que Dios Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo son solo una persona, pero que Dios Padre en el Antiguo Testamento adopta la moda o el título, dice, ya, yo para el Antiguo Testamento me voy a llamar Dios Padre. Pero en tiempos de Cristo aquí en la tierra, el mismo Dios dice, ahora yo me voy a llamar Dios el Hijo. Pero después de la ascensión y resurrección de Cristo, el mismo Dios dice, ahora yo me voy a llamar Dios el Espíritu Santo. ¿Me entienden? Como que adopta tres nombres distintos en tres épocas distintas. Hermano Cristiano. Me daba un poco de pensar cuando usted anteriormente comentó el tema de mostrar a Cristo desde esa naturaleza muy similar a la mirada que ponen también los musulmanes. El Islam pone algo muy similar, ellos lo ven como profeta de Dios, o la voz de Dios, de hecho lo llaman así, a Jesucristo. Y luego de eso, en el fondo ellos dicen que no fue el mismo Jesús quien murió, sino que ascendió al cielo. Y en el segundo caso me hacía mucho sentido a cómo también la influencia podría haber sido desde el budismo, de mirar a un hombre, ¿cierto?, como Cristo, que llegó a transformarse en una especie de divinidad. Entonces creo que igual desde ahí eh, el enfoque de cierto sincretismo religioso también puede tener esa influencia, si no solamente desde una mirada dualista griega. Fíjese, mi hermano, que referente a eso, les cuento una curiosidad. Nuestros hermanos, los santos de los últimos días, que conocemos nosotros comúnmente como la iglesia mormona, ellos tienen un concepto como el que estamos
viendo acá de Pablo de Samosata. ¿Por qué? Porque dentro de sus ideas teológicas que no te comunican abiertamente, allí en el libro Doctrinas y Convenios y en la Perla de Gran Precio, más en los libros teológicos que ellos desarrollan, ellos enseñan lo siguiente, una idea que es como esta. Lo que el hombre hoy es, un día Dios lo fue. Y lo que Dios hoy es, un día el hombre lo será. Para ellos, Dios fue progresando, desarrollándose a través de los siglos hasta convertirse en Dios. Y nosotros nos vamos a seguir el mismo camino y un día en el cielo y pasado el tiempo vamos a ser iguales a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Esa es una enseñanza que se mantiene así media escondidita, pero tienen esa enseñanza, mis estimados hermanos. ¿Y de dónde viene eso? Fíjense cómo estas personas cristianas han sido influidas por enseñanzas de antiguos cristianos. Noten lo que enseñan, por ejemplo, con todo respeto, la iglesia Solo Jesús. Ellos creen en el modalismo. Ellos creen en el modalismo. No creen en la Trinidad. Lo mismo pasa con los testigos de Jehová. No creen en la Trinidad. No creen en la deidad del Hijo. ¿Quién influye en ellos? Arrio. En el modalismo influyó el monarquianismo que habíamos visto acá y Apolinario y también ahora aquí en nuestros hermanos los santos de los últimos días, Pablo de Samosata. Por eso es que estamos estudiando a esos hombres, porque lo que ellos pensaron de Cristo ha influido en el cristianismo de hoy. Nestorianismo, doctrina enseñada por Nestorio. ¿Qué dijo él por allá por el siglo V? Él decía que en el sentido de que había dos personas separadas en el Cristo encarnado, dos personas que nunca se unieron, la persona divina y la persona humana de Cristo nunca se unieron, estuvieron ahí juntas, pero no estaban unidas. Esto en oposición a la doctrina ortodoxa de que en el Cristo encarnado era una sola persona. Para Nestorio, en Cristo habían dos personas, lo que el Cristo divino no sentía ni una cosa de lo que sentía el Cristo humano. Por lo tanto, eran dos personas diferentes. Ahora, Nestorio sostenía también que por cuanto Dios no puede ser llevado en el vientre por una mujer, ni dado a luz, ni tampoco sufrir ni morir, María, la Virgen María, no dio a luz un ser divino llamado Jesús, sino que dio a luz a simplemente a un ser humano llamado Jesús. Y que después, por supuesto, generalmente ahí en el bautismo, ahí vino el ser divino a ponerse al lado de Jesús. Estas concepciones traen todo el enredo que ha resultado en la teología que hoy día tiene la Iglesia de Roma acerca de Jesús y de María, y el concepto que ellos tienen de Jesús, y cómo a veces nosotros hemos sido influenciados por este enredo de ideas. La Biblia ahora, pasemos ahora directamente a la Biblia. La Biblia dice que Cristo es el Hijo unigénito de Dios. ¿Qué tenemos que entender cuando la Biblia habla del unigénito? Concepto cristológico, fundamental. Palabra griega, monogenes. Monogenes. Esa palabra no se le olvide, mis hermanos, monogenes. Cuando la Biblia dice que Cristo, el unigénito Hijo de Dios, la palabra griega es monogenes. Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, lo que en el Nuevo Testamento se traduce por unigénito o más bien por uno o único. La palabra monogenes está compuesta de dos palabras, de mono, la mitad de la palabra que significa único, y genes,
que significa clase. Por lo tanto, monogenes significa el único de su clase, el único de su naturaleza. Cristo es el único en su naturaleza, porque es el único ser en todo el universo que es Dios y que se hizo una criatura y que se hizo hombre. En cuanto a este planeta, Él es monogenes, es el único ser que es Dios y es hombre. Por eso es monogenes. Y en cuanto al universo entero, también es único, porque es el único miembro de la deidad que a la vez tuvo el poder de convertirse en una criatura y tener estas dos naturalezas unidas, monogenes. En el Nuevo Testamento el término monogenes es utilizado en 9 ocasiones. 5 de ellas, la mayoría, se refieren a Jesús. En Juan 1:14, en el versículo 18, en San Juan 3:16, en el 18 y en 1 Juan 4:9. Y es interesante notar que todas las menciones son hechas por el evangelista Juan, el discípulo amado, quien, de entre sus compañeros de apostolado, captó visiones más profundas del carácter y la naturaleza de nuestro Salvador. Por lo tanto, mis hermanos, cuando ustedes enseñen el concepto de monogenes, ustedes van a enseñar no que es el único hijo de Dios, no, es el único de su clase, el único de su clase. Veamos lo siguiente. Siguiente concepto. Aquí está el mismo concepto de unigénito. Jesús es único. ¿Por qué es único? En su nacimiento, nadie nació como él, porque nació por obra del Espíritu Santo. Todos los demás seres humanos necesitamos un papá y una mamá, pero él solamente nació de una mamá porque por parte de papá, allí no hubo papá, hubo la influencia del poder del Espíritu Santo. 2, es unigénito en su vida. Nadie vivió como él. ¿Y cómo vivió él? Sin pecado. San Juan 8:46, el mismo Jesús lo dice. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Eso lo convierte a Jesús en único. En su muerte también es único, también es monogenes. Ninguna otra muerte tiene el poder salvador que tiene la muerte y resurrección de Cristo. Ningún ser humano en toda la historia del conflicto entre el bien y el mal murió cargando todos los pecados de la humanidad, pero todos, todo el pecado de la humanidad, Cristo lo carga en su muerte. ¿Qué ser humano ha tenido una muerte como esa? Nadie. Por eso que en su muerte también Jesús es único. En su resurrección también es único. Nadie jamás se levantó de entre los muertos con tal poder como Jesús resucita, porque ahora Jesús no solo resucita a él, su resurrección le da el poder y la autoridad para resucitar a todos los que crean en él y que hayan bajado a la tumba. Eso hace la resurrección de Jesús también monogenes única, única de su clase. Tenemos, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Resucitó Moisés. El Señor lo resucitó y lo llevó al cielo. La Biblia dice que Moisés está en el cielo. Judas así nos lo relata. Pero la resurrección de Moisés no es garantía que van a resucitar o no tiene el poder para resucitar a otros seres humanos. Pero la resurrección de Jesús sí. En su misión, Él es el único Salvador del mundo. Hechos 4:12. El único nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Único en su intercesión. Por eso que también es monogenes. ¿Por qué? Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo 2:5. ¿Captan ustedes la dimensión de lo que significa que Juan haya llamado a Jesús el único de su clase o el único en su naturaleza? Y el único también en su regreso, porque volverá en su reino de gloria como ser humano y como Dios, pero con un título maravilloso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis
17:14. Así lo declara. Avancemos, mis hermanos, en el poco tiempito que nos queda. A Jesús también se le llama el primogénito. ¿Por qué se le llama primogénito, con mis hermanos? Para muchos cristianos, para los hermanos testigos de Jehová, el que la Biblia diga que Jesús es primogénito significa que es creado y que fue formado por Jehová Dios. Sin embargo, el concepto de primogénito también tiene un significado mesiánico, como el monogenés o el unigénito. La palabra prototokos significa primer nacido. Pero miremoslo esto a la luz de las Sagradas Escrituras. En la Biblia, Cristo es el primogénito de Dios en varias esferas, pero en el sentido del que tiene la preeminencia y la prioridad. La palabra original griega, prototokos, está compuesta de protos, que significa primero, y un derivado del verbo tikto, dar a luz. El término es aplicado a Jesús 7 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y qué nos enseña eso? Y debe ser entendido en el marco mental que pensaban los escritores bíblicos, en la mentalidad semita, la mentalidad hebrea, no en nuestra mentalidad occidental. Tenemos que pensar como ellos pensaron para poder entender lo que escribieron. Casi la totalidad de los escritores del Nuevo Testamento, aunque escribieron en lengua griega, utilizaron mentalidad hebrea, porque ellos eran judíos. Y en este sentido, miren qué descubrimos nosotros de esto. Como el Hijo, Jesús, se hizo hombre, llegó a ser nuestro hermano de todos nosotros y de todos los que amamos a Dios y queremos ser hijos de Dios. Jesús pasó a ser como nuestro hermano mayor, porque Él, por su muerte, por su vida, por su muerte y por su resurrección, nos lleva a Dios Padre. Y vamos a ser recibidos gracias a que nuestro hermano mayor murió. Por eso que es nuestro primogénito, porque de todos los seres humanos, el único que nos puede llevar al Padre es nuestro primogénito, el que tiene la preeminencia. En los tiempos del Antiguo Testamento, el primogénito era el que tenía el derecho de hablar con el Padre, el derecho a recibir una porción más grande de la herencia del Padre, el que si el Padre moría, el primogénito ocupaba su lugar. Y eso Cristo lo va a recibir. Cristo va a recibir el reino de su Padre, porque es el Hijo de Dios, porque murió por nosotros y resucitó por nosotros. ¿Ya? Ahora, punto 2. Como en su ministerio terrenal gustó la muerte, la revelación lo exalta como el primogénito, y a Jesús se le llama el primogénito de los muertos. ¿Y eso significa que Jesús es el primero que resucitó? Les pregunto a mis hermanos, ¿Jesús es el primero que resucitó en la historia de la salvación? No, o sea, la Biblia no lo señala así. Tuvimos esa conversación hace pocos días con Javier, relacionado con el tema que dice 1 Corintios 15 sobre las primicias. Claro. Ahora fíjense, nosotros decimos Cristo las primicias, pero en el griego nos dice Cristo las primicias y los que son de Cristo en su lugar. El griego dice Cristo la primicia en singular. El texto de Pablo allí está diciendo que Cristo es la primicia de los que resucitan y luego los que son de Cristo en su venida. No está en plural la frase, está en singular. Cristo, que es como si dijera, Cristo que es la primicia y luego los que son de Cristo en su venida. Eso es lo que dice el texto original griego. Pero Cristo no es el primero que resucitó. Jesús mismo, antes que él muriera y resucitara, resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Naín y resucitó a otras muchas personas antes La que hija él, de Jairo, muchos la más. hija Y, de y Jairo. cuando él falleció, también algunos salieron del sepulcro, algunos santos hombres salieron del sepulcro, Correcto, dice. correcto. Entonces, podemos decir,
¿Jesús es el primero que resucitó? Evidentemente que no. Pero en cuanto a importancia, preeminencia y trascendencia, ¿es importante la resurrección de Jesús? Por supuesto, porque Pablo va a decir en 1 Corintios 15 que si Cristo no resucitó, nadie va a resucitar. Vana es nuestra fe y aún estamos en nuestros pecados. Es decir, que de todas las resurrecciones, la resurrección de Cristo tiene la preeminencia y es la más importante de todas las resurrecciones porque gracias a Cristo nosotros podremos resucitar. Y me voy a quedar hasta aquí porque viene otra clase, mis hermanos, y yo no voy a ocuparle, hermanos, ahí el tiempo a la siguiente clase. ¿Alguna pregunta, algún comentario, mis hermanos, antes que cerremos la clase de hoy? ¿Algo que les haya Sí, llamado la atención? sí, un solo comentario, que todos los otros que resucitaron después volvieron a morir. En cambio, Cristo después de la muerte resucitó y nos queda la Una vez promesa. murió y Sí, ahora vive para siempre. Y por eso correcto. decimos, gloria a Dios por ello. Pero no todos volvieron a morir. No. No todos también, eso es cierto. Los que resucitaron y algunos fueron llevados, las premisas que nosotros hablamos fueron llevados por Cristo al cielo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Lázaro resucitó y después murió, ¿verdad? A eso se refería el hermano. Bien, ¿alguien más? Si no, vamos a orar para terminar nuestra clase de hoy. Oramos, mis hermanos, antes.